bien. Entonces, para la velocidad media, recordamos una fórmula. Vm con una flechita arriba, ahí hablamos de velocidad. Otro atrasado. Señores, no tienen idea de lo que hacen. Interrumpe. Velocidad media igual hay una fórmula que habla de desplazamiento. Buenos días, profe. Buenas tardes. Desplazamiento dividido para el tiempo. Entonces tenemos rapidez media igual al desplazamiento. El desplazamiento ya lo habíamos calculado en la clase anterior. Y esto está dado como 115,91 y más 31,06 J y esto eran metros. Entonces tenemos aquí de esta manera y el tiempo que corresponde a 75 segundos. Bueno, ¿cómo hacemos la operación aquí dividiendo cada cantidad para 75? Entonces la velocidad media es igual, dividimos 115,91 para 75 me da 1,55 y más 31,06 para 75 me da 0,41 J y esto es afuera metros sobre segundos. Metros sobre segundo. Esa es la respuesta a la velocidad media. Esta sería la respuesta. ¿Correcto? Entonces, cuando hable de velocidad, tiene que trabajar con vectores. Si usted calcula el módulo de este vector, obtiene lo que se llama rapidez. Rapidez es la medida del módulo del vector velocidad. Bien, hasta ahí entonces el desarrollo del problema 1.
Entonces, si usted quiere comprobar que está correcto eso, lo que puede hacer es calcular el módulo, ¿no?, de ese vector y debe salirle la rapidez, una forma de comprobar. Bien, vamos al problema 2. Entonces, digitamos el problema número 2. Dice, considerando los valores representados en la gráfica del espacio en función del tiempo, de un vehículo determinar, literal A, la posición inicial en un movimiento horizontal. Literal B, la posición final. Literal C, el tiempo del recorrido. Literal D, la rapidez media. Literal E, la rapidez instantánea. A los 5 segundos. Vamos al literal E, literal F. Una pregunta. ¿Qué clase de movimiento es el ejecutado por el vehículo? Bueno, hasta ahí el texto de este problema número 2. Vamos a tratar de resolver. Bien. Entonces tenemos ahí. Como habla de una gráfica, lo primero que vamos a hacer es tener la gráfica. Entonces ponemos por aquí gráfica. Bien, en la gráfica vemos lo siguiente. A ver, tenemos un eje vertical y un eje horizontal. De esta manera. Aquí se ha puesto en el eje horizontal, que es el eje de las X, los tiempos. Aquí están medidos tiempos. Y la unidad es segundos. Se lee tiempo en segundos. Y en el eje vertical han colocado una letra E
que significa espacio, y la unidad de medida es metros. Acá tenemos el punto 0. Bueno, es como un plano cartesiano, ¿no? Y en vez del eje de las X tenemos tiempo y en vez del eje de las Y tenemos el espacio. En el eje de los tiempos han marcado 8 espacios pequeñitos de 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí tenemos 8, se lee 8 segundos y en la mitad está el 4. Eso es la ventaja de las gráficas, que se interpreta que cada división vale 1 segundo, ¿no? No hay necesidad de que lo marque 1, 2, 3, 4. Basta con que aparezcan 2 valores y usted deduce el resto. En el eje vertical hay un valor por aquí que dice 30 y un valor más arriba que dice 80. Quiere decir que hay 2 puntos que marcan posiciones, 30 metros y el otro 80 metros. El de 80 lo recorre para relacionarlo con los tiempos. Y eso dice que es 8 segundos para el vehículo que recorre 80 metros, a la posición de 80 metros. Entonces tendríamos más o menos por aquí. Luego trazamos una línea que una desde 30 hasta ese punto. Ya tenemos ahí el punto inicial en 30 y el punto final en 80. Muy bien. Hay un punto intermedio que está por aquí. Sería a los 5 segundos, ¿no? A los 5 segundos hasta llegar a la recta. Y ahí tenemos un punto que, mirado en el eje de las posiciones o del espacio, acá tiene un valor de 61,25. 61,25. Aparte de eso, hay una línea horizontal, también discontinua por aquí. Y aquí se ha marcado un ángulo teta. Bien. Entonces tenemos, esa es la gráfica. Vamos a interpretar eso para hacer los cálculos. Muy bien, trazamos una línea por aquí y por acá escribimos cálculos. Ok, tenemos entonces que ir en orden de literales. Literal A. Posición inicial.
posición inicial. La posición inicial, nosotros vemos que es, ¿qué valor? A ver, ¿dónde nace la recta? ¿Dónde nace esa recta azul que he puesto ahí? 30. En 30. Exactamente. Ponga atención. Eso está en el eje de los espacios. Ponemos E0. E sub 0 se lee. Igual a 30 metros. Tiene que observar la gráfica. Pero la posición, recuerden ustedes que es un vector. Entonces, le cambiamos, en vez de E sub 0, le ponemos R0, pero con una flechita arriba, para decir que eso es un vector. Y lo registramos de la siguiente manera. 30 y como vector, y afuera el metro. Esa sería la respuesta de la posición inicial. Ya. Pregunto, ¿por qué puse I? ¿Por qué escribí la letra I? ¿Alguien tiene esa respuesta? A ver. Si tiene la respuesta, active el audio y dígame, ¿por qué escribí la letra I? Por la X. O sea, en vez de la X, la Y. Sí, tiene correcto. La respuesta está acertada. Pero si usted revisa la pregunta, dice literal A, la posición inicial en un movimiento horizontal. Aquí está la clave. Horizontal es X. Entonces, lo que va en el eje X tiene que ir con la letra I. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que escribo la letra I. Porque está en un movimiento horizontal, dice. O sea, sigue el eje de las X. Y ahí tengo que poner la letra que corresponde. En este caso, el vector I. Bueno, concentradito, ¿no? Mirando bien. Literal B. El literal B nos pide la posición final. A ver. El final de la recta azul. ¿En qué punto llega en el eje vertical? Los 80 metros. Eso, entonces aquí hay que escribir la letra E nuevamente, porque me estoy refiriendo a ese eje, ¿no? E, pero le agrego la letra F, significa espacio final. Esto sería 80 metros. Ya. Para hablar de posición, ahí tengo que ponerle R, F y ponerle el vector arriba. Ahí hablamos de posición final. Y entonces lo presento como 80i, 80i y afuera la unidad de medida metro.
Y ahí tengo la respuesta ya, ¿verdad? Esa es la posición final. Posición final. Ahí está la respuesta. Sigo conservando la letra I porque el movimiento es horizontal. Bueno, estamos en el literal B. Vamos al literal C. ¿Qué nos piden en el literal C? El tiempo del recorrido. Ahora habla de tiempo. Ya no tengo que mirar el eje vertical. Ahora tengo que mirar el eje horizontal. ¿Cuánto demoró? ¿Cuánto es el tiempo que emplea el vehículo? Observe la gráfica. ¿Cuánto es el tiempo? A ver, observe. Vamos a poner acá literal C. Literal C. Y sería tiempo de recorrido. Bueno, contestamos ¿cuánto? Solo hay que observar. Ponemos tiempo igual 8 segundos. Es el tiempo que emplea el vehículo en hacer ese recorrido. No sé si le ven bien esa S ahí. Si no, le repetimos. Ocho segundos. Ya, ahí se ve mejor, más grande. Y es todo, no hay que hacer ningún cálculo, solo hemos observado la gráfica. El tiempo es 8 segundos. Muy bien. Vamos al literal D. A ver, ¿qué me pide en el literal D? Revisamos el texto. La rapidez media. Entonces vamos a escribir acá. Rapidez media. La rapidez es la medida de un vector velocidad o el módulo del vector velocidad. Es un valor escalar. Entonces aquí recordamos la fórmula que vimos en la diapositiva. Vm se lee rapidez media. Igual, hay una fórmula que nos dice, a ver, un triángulo y una letra E, y acá un triángulo y una letra T. ¿Cómo se lee esto? A ver, este triángulo y la letra E se lee variación de espacio. Variación de espacio. Y el triángulo y la letra T se lee variación de tiempo. Entonces, variación de espacio sobre variación de tiempo es lo que se llama rapidez media. Ponga atención. Muy bien, entonces vamos a aplicar esa fórmula. Rapidez media igual, a ver, colocamos la fórmula ya con valores. Variación de espacio significa espacio final menos espacio inicial
sobre tiempo final menos tiempo inicial. Eso significa variación, ¿no? Espacio final menos espacio inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, rapidez media va a ser igual, línea de fracción, y ponemos valores, ¿no? El espacio final en la gráfica es 80 metros. Y el espacio inicial en la gráfica es 30 metros. Bien, pero cada uno de estos espacios tiene un tiempo. Por ejemplo, el tiempo final es 8 segundos, que está relacionado con 80, ¿verdad? 8 segundos. Menos el tiempo inicial es 0 segundos. Bueno, hasta ahí pregunta. Despacito estoy haciendo. A ver. Seguimos. Rapidez media igual línea de fracción. Entonces me va a quedar 80 metros menos 30 metros. Me queda 50 metros. Y 8 menos 0 es 8. Dividimos. 50 para 8. ¿Cuánto nos da? 6,25. Metros sobre segundos. Esta sería la respuesta a la rapidez media. Aquí hemos utilizado una fórmula, pero también existe otra forma. Otra forma de cálculo. Es como un plan B, ¿no? Cuando no se acuerda de una, va por la otra. A ver. En este caso, la rapidez media es igual a la tangente del ángulo. Aquí utiliza matemáticas. Tangente del ángulo. Esto en matemáticas se llama pendiente, ¿no? ¿Han visto en matemáticas lo que llama pendiente de una recta? Sí. Voy a escribir la fórmula matemática. Dice Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esto se llama pendiente, ¿no? La pendiente de una recta. Esa fórmula deben haberla conocido en matemáticas. Nos dan 2 puntos en el plano cartesiano y quieren saber cuál es la pendiente. Entonces aquí lo que hacemos es mirar en la gráfica
El valor Y2 es el que está más arriba, 80 metros, menos Y1, que es el que está más abajo, 30 metros. Hablamos de la recta, ¿no? 30 metros. Dividido para X2, que es 8 segundos. Y X1, que es 0 segundos. Entonces da lo mismo en el caso que nos ocupa de 50 metros para 8 segundos. Obtenemos el mismo resultado, 6,25 metros sobre segundo. Entonces, dos maneras de calcular la rapidez media. Dos maneras. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Cuando nos dan una gráfica, recuerde cómo poder calcular la rapidez media. Preguntas hasta el momento. Vamos al literal E. A ver, ¿qué dice el literal E? La rapidez instantánea a los 5 segundos. La rapidez instantánea a los 5 segundos. Esto es el literal E. Rapidez instantánea y rapidez instantáneas. Instantánea nomás. A los 5 segundos. Bueno, es lo que vamos a ver. También es rapidez, pero nos refiere solo a los 5 segundos. Entonces, escribimos una fórmula V y ponemos acá en abreviatura INS. Significa rapidez instantánea. Igual que el caso anterior, colocamos la línea de fracción, el triángulo y la letra E, y el triángulo con la letra T. Entonces, esto sabemos lo que significa. Igual que la rapidez media, espacio final menos espacio inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Luego, pues, podemos describir velocidad instantánea o rapidez instantánea en este caso, porque no tiene el vector.
es igual. A ver. En la gráfica, el espacio final es el que marca 5 segundos en el eje de los tiempos. Está marcado como 61,25 metros. El espacio inicial sigue siendo 30 metros. Hasta ahí creo que no hay complicaciones. Acá el tiempo final sería los 5 segundos menos 0 segundos. Entonces la rapidez instantánea va a ser igual a 61,25 menos 30, ¿cuánto me da? 31,25 metros. Dividido 5 menos 0, pues es 5. Entonces tengo que la rapidez instantánea al dividir 31,25 para 5 me va a dar 6,25 también, ¿verdad? 6,25 metros sobre segundos. Entonces ahí tengo ya la respuesta de la rapidez instantánea. Bien, creo que avanzamos hasta el literal F para terminar la clase. Entonces tenemos por acá el último literal, que es el literal F. Literal F sería así. ¿Qué nos dice el literal F? ¿Qué clase de movimiento es ejecutado por el vehículo? Entonces, clase de movimiento. Y aquí solo hay que responder porque es una pregunta, ¿verdad? Es un movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento rectilíneo uniforme. Porque la rapidez media y la rapidez instantánea coinciden. O sea, son iguales, ¿no? Y su trayectoria es recta. Ahí está la respuesta. Generalmente cuando hay ese tipo de gráfica en donde hay una línea recta e inclinada, es un movimiento
rectilíneo uniforme, el que llamamos MRU, ¿no? MRU. Aquí vemos lo siguiente. Miren, a esto me refiero, a una línea que yo he marcado de color azul. Es una línea recta, no es una curva, es una recta. Entonces, en cualquier parte de la recta, la velocidad va a ser la misma, o la rapidez va a ser la misma. Si la rapidez se mantiene constante, o sea, en cualquier parte de la recta, la rapidez es constante. Como lo hemos comprobado, la rapidez media y la rapidez instantánea son coincidentes. Ese tipo de movimiento es movimiento rectilíneo uniforme, el MRU. Tenga presente eso. Entonces, hasta ahí la clase de hoy. Vamos a dejar de